Buenas tardes a todos y a todas. Y vamos a empezar con un tema un poco diferente a lo que vinimos la vez anterior. Y bueno, lo he preparado con mucho cariño. Pregúntenme lo que quieran, porque aquí estamos entre amigos. Y nada, vamos a empezar. Bueno, la charla se titula Cuidados paliativos y eutanasia. Bueno, la diferencia entre eutanasia y cuidados paliativos es abismal. No es lo mismo morir que matar. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en la eutanasia hay una intención de matar, de terminar con la vida de la persona. Mientras que los cuidados paliativos, como luego verán, es una manera de acompañar, cuidar y proteger al enfermo hasta la última etapa de su vida. El código deontológico médico es contrario a la eutanasia. O sea, y ya nosotros en el juramento hipocrático de hace muchísimos años ya nos decían que no se debe de matar. No darás a ninguna mujer ningún medicamento para abortar ni producirás daño a una persona para causarle la muerte. Entonces, la mayoría de los médicos somos contrarios a la eutanasia. En España se aprobó la ley de la eutanasia el 18 de marzo del 2021 y no solamente se aprobó la ley de la eutanasia, sino que se aprobó la ley de la eutanasia y del suicidio asistido, que luego les explicaré que son dos cosas parecidas pero distintas. Y esta ley del 18 de marzo entró en vigor 3 meses después, el 25 de junio del 2021. O sea que la eutanasia ya la tenemos en España. El primer lugar donde se realizó las primeras eutanasias fue la Alemania nazi, con los judíos, y luego posteriormente ha pasado tiempo, Holanda, Bélgica, Canadá, votaron la ley de la eutanasia. Y nosotros, o sea, en el 2021, esta ley ya está en vigor. Bueno, en la ley de la eutanasia no se consultó a los comités de bioética, ni se consultó tampoco a los colegios de médicos, aunque era una ley que en el 2018 y en el 2019 ya se hizo un intento porque esta ley se aprobara, pero no tuvo su éxito. Y hasta el 2021, que es cuando se ha aprobado. La verdad que la demanda de eutanasia en España es de 0,064%, que la verdad no es mucha, pero todo es empezar. Pasaba como el aborto ya se está queriendo tener como derecho constitucional, y las muertes por aborto son muchísimo más que cualquier guerra. Navarra es la comunidad de España más demandante en eutanasias. Y en España, España se ha dado mucha prisa y ocupamos el 5.º país mundial en aplicar la eutanasia. Somos el 5.º lugar. Sin embargo, en cuidados paliativos estamos muy por detrás de Portugal, de Croacia, de Eslovenia. La ley de cuidados paliativos ni siquiera se ha aprobado todavía, y esta ley que estaba en la mesa para aprobarse, pues ahí está, quietita. Y ocupamos en los cuidados paliativos el 31 país de Europa y el 5.º en la aplicación de la eutanasia. Bueno, ¿y qué llamamos eutanasia? Pues eutanasia, la SEPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la define porque tiene que haber cuatro parámetros o 4 circunstancias. Que haya una intención de provocar la muerte de la persona, que hay un consentimiento del paciente. El paciente tiene que pedir al médico que quiere la eutanasia. También la eutanasia puede ser activa, es decir, yo le voy a dar a un paciente un medicamento para provocarle la muerte, o bien le voy a quitar los cuidados mínimos de hidratación, de agua,
de comida, etcétera, etcétera, y eso sería por omisión. Y luego, la eutanasia para que se apruebe tiene que haber una serie de enfermedades que estén terminales para que eso se pueda autorizar. En el suicidio asistido, a diferencia de la eutanasia, que es el médico el que por acción u omisión provoca la muerte del paciente cuando se lo ha pedido el propio paciente, en el suicidio asistido es que el paciente se provoca la propia muerte, se suicida ayudado por algún familiar o ayudado por un enfermero que es el que le da pues la pócima o le da el medicamento para morir. Ustedes no sé si habrán visto una película de Bardem que era Mar Adentro, en realidad eso era un suicidio asistido. Bueno, pues que sepáis que el suicidio asistido en España, desde que se aprobó la ley, la eutanasia es legal. ¿Qué no es eutanasia? Por ejemplo, una eutanasia es una persona, o sea, un médico que va a poner un tratamiento y hay un fracaso. Es decir, pues, ¿qué posibilidades tiene un paciente de que salga bien? Pues a lo mejor tiene un 60 o un 40 o un 50%. Bueno, pues si se provoca el fracaso terapéutico, el médico no tiene intención de matar al enfermo. Ha habido un fallo o que ese tratamiento no le ha sido efectivo y se ha provocado la muerte del paciente. O bien por un error médico. Imagínense que una persona, en vez de ponerle un gotero de un determinado medicamento, pues por equivocación le pone otro y se provoca la muerte del paciente. Eso no sería eutanasia porque la persona que ha hecho eso se ha equivocado, no ha tenido intención de matar al paciente. Eso sería pues un homicidio involuntario, eso tendría otra clase de penalización. Luego, por ejemplo, un médico que interviniera en unas condiciones de alcoholismo y provocara la muerte del paciente, eso no sería eutanasia, eso sería pues homicidio involuntario y fallo médico. Y luego hay mucha gente, incluso que la sedación paliativa, es cuando dicen a mi familiar lo han sedado ya porque ya están las últimas, eso se creen que es eutanasia. No, la sedación paliativa sería la última fase de los cuidados paliativos, porque ya se ha visto que esa persona ya no tiene posibilidades de salir y entonces lo que se le hace es una sedación, se le baja un poco el nivel de conciencia para que la persona pues está fatigada, que ya no puede con su alma o que está muy agitada o tal, para que tenga una buena calidad de vida hasta que llegue a la muerte. Pero eso, la sedación paliativa no es eutanasia. Bueno, la eutanasia. ¿Dónde se puede realizar una eutanasia? Pues una eutanasia se puede realizar en el propio domicilio del paciente, en los hospitales y también en las residencias geriátricas. Pues, ¿qué pasa? Que la ley de la eutanasia también va muy ligada a la ley de la donación de trasplantes. No tiene que ser siempre una persona que pida la eutanasia, una persona, como luego les explicaré en el testamento vital, que tenga que donar órganos, pero sí que es una manera buena, por así decirlo entre comillas, si se puede decir así, para que la persona dé sus órganos, porque con los cuidados paliativos pues es mucho más difícil. Si la eutanasia se realiza en un hospital, entonces la donación de órganos, que eso también lo tiene que pedir el paciente, puede darse. Si se realiza en el domicilio la eutanasia, la donación de órganos no se puede realizar. Pero bueno, eutanasia y donación de órganos son dos cosas distintas, aunque luego lo vean en el testamento vital, que la persona que pide la eutanasia puede tener opción a decir yo quiero dar mis órganos o no, no tiene por qué ir en paralelo. Bueno, en la eutanasia, ¿qué pasa? En la eutanasia el paciente pide morir, pero tiene que haber un consentimiento por parte del paciente. El médico, o sea, si por ejemplo en la eutanasia hay dos tipos de médicos. Uno que es
el médico representante del paciente, que es al que el médico tiene confianza, o su médico de cabecera, o su el médico que lo ha tratado siempre, y él decide que quiere morir, entonces le pide a ese médico si quiere realizar la eutanasia. Entonces el médico puede decir que sí o el médico puede decir que no, porque se contempla de que el médico pueda tener derecho a la objeción de conciencia. Entonces la objeción de conciencia para los médicos que quieren no hacer eutanasia, pues hay un registro en el Colegio de Médicos, en lo cual son objetores de conciencia, lo mismo que hay objetores de conciencia para la realización de abortos, que por ejemplo aquí en Castellón, en ningún hospital público de momento se están haciendo abortos, se están haciendo en una clínica particular, aunque sea con dinero de nuestros impuestos, pero hay una objeción de conciencia. Por lo mismo pasa aquí con la objeción de conciencia del médico que no quiere practicar la eutanasia. Y el enfermo tiene que tener una enfermedad grave terminal para pedirla. Lo que sí que pasa es que se ha visto que cuando se tiene hecha y aprobada la ley de la eutanasia, generalmente sí que hay un campo que se está abriendo más a pedir eutanasias involuntarias. Bueno, luego se lo contaré porque esto está pasando mucho parte en Holanda y en estos países donde por primera vez tuvo lugar esta ley. ¿Quién puede pedir la eutanasia? Pues las personas mayores de 18 años. Estoy hablando en España, personas mayores de 18 años que sean españoles o que bien se tenga la residencia en España más de un año, que esté capaz mentalmente, que tenga una patología grave terminal o bien una patología crónica degenerativa incapacitante. Ahora les explicaré. ¿Por qué se entiende por una enfermedad grave e incurable? Pues un cáncer, ya que esté en fases muy terminales, o bien que se tenga una insuficiencia cardíaca ya terminal, o bien una insuficiencia respiratoria grave o renal, que estén avanzadas o terminales. Todas estas patologías las contempla la ley de la eutanasia. O bien que tengan enfermedades degenerativas, generalmente neurológicas, crónicas, imposibilitantes, como ustedes habrán oído hablar, esclerosis múltiple, la ELA, las demencias, pero ojo, si una persona con demencia, o sea, para ser eutanasiada, tiene que haber pedido el consentimiento vital antes. Ahora luego les explicaré lo que es el consentimiento vital, porque una persona con demencia no sabe distinguir una cosa de otra. Lo que pasa que sí que se ha visto que en los países en los que ya se aprobó la ley de eutanasia, los listones para pedir la eutanasia han bajado. Incluso ahora ya, a partir de los 70 años, si un enfermo tiene un sufrimiento insoportable, pues se puede pedir, por ejemplo en Holanda, o para niños, menores de 12 a 16 años con enfermedades incurables, se puede pedir la eutanasia, y en enfermedades mentales, por ejemplo, como la depresión. Ya se están pidiendo en estos países las eutanasias. Es decir, que abierta la ley, pues el listón baja. Bueno, las eutanasias, ¿cómo pueden ser? Pues las eutanasias pueden ser orales o bien pueden ser intravenosas. Las orales normalmente son las que se realizan en el domicilio del paciente. Entonces el médico responsable está presente y lleva adelante el proceso. Entonces a veces se coloca una sonda nasogástrica para que el paciente no vomite el veneno que le vamos a dar. Y a veces también se coge una vía intravenosa, por si de esas cosas no terminase de morir, pues entonces poder aplicar medicación por vía intravenosa. Y generalmente al enfermo se le coloca, además, a veces sonda nasogástrica, a veces se le da antieméticos, es decir, antivomitivos, para que no vomites lo que te van a dar. Luego le dan benzodiazepinas, que son pues manera de
perder la conciencia, y luego ya unas soluciones que te dan en el hospital, que es el pentobarbital, que no existe nada más que para eso, para la eutanasia. Y eso se pide en las farmacias hospitalarias, que hay kit de eutanasia, ya está en los hospitales, bueno, esta es el pentobarbital. Quizás esta eutanasia oral sea hoy por hoy todavía menos pedida. También puede realizarse una eutanasia intravenosa. Entonces, sí. La eutanasia intravenosa, pues ¿cómo que se hace? Con el midazolam, que es una benzodiazepina, que es una benzodiazepina fuerte, y entonces las dosis que se emplean en la eutanasia son de 5 a 10 veces más fuertes que la dosis que se emplea para curar. Entonces, la dosis de la eutanasia son dosis letales, que son dosis para provocar la muerte. Y después de colocar el midazolam intravenoso al paciente, se lo coloca posteriormente un anestésico, que es el propofol. Y con eso, ¿qué pasa? Con eso ya se ha inducido el coma al paciente. Ya el paciente está en coma. Pero no obstante, hay que administrar además un bloqueante neuromuscular, porque no te permiten que con este coma, que va a pararle la parada cardiorrespiratoria, o sea, hay que añadirle un beta bloqueante, que es paralizar todo su cuerpo, y entonces es el atracurio, que es el más utilizado, o otros que es el cistracurio, el rocuronio. Y con esto, ¿qué pasa? Que esa eutanasia pues, puede durar media hora, 3/4 de hora. La dosis de la eutanasia, las dosis tanto orales como intravenosas son dosis letales, no son reversibles. No importan ya los efectos secundarios, porque lo que se quiere provocar es el acto de que muera el paciente, y suele ser ese coma inducido que les he dicho yo, con el midazolam y tal, en 4 o 5 minutos se ha provocado, o sea, el cese del paciente. Pero luego, sin embargo, la eutanasia, cuando es oral, pues es algo más larga, y bueno, pues además también depende de que el paciente sea un consumidor de Valium, de benzodiazepinas, etcétera, que entonces les haría, como si dijéramos, tardaría más en hacerles el efecto. Bueno, lo mismo está la eutanasia, que es una mala praxis, yo creo, porque al enfermo, si el enfermo te la pide y tú quieres concedérsela, tú ya tienes tu objeción de conciencia hecha, si no la quieres hacer. Hay que respetarlo, pero yo creo que lo mismo está no ofrecerle a un paciente unos cuidados paliativos, y tener que, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que el enfermo, sobre todo enfermos crónicos, se hacen pesados en casa. Hay que tener alegría y buen humor hasta la última hora de la vida del paciente, pero eso a veces es bastante difícil, y a veces pues las condiciones de las casas pues no reúnen a lo mejor el cuidar estas personas. Por eso tenemos que pedir más asistencias domiciliarias, más cuidados paliativos, y que en vez de que sí, que habrá gente que la pida, pero lo que sí que se ha visto es que cuando hay más cuidados paliativos, el enfermo pide menos la eutanasia, porque lo que verdaderamente un enfermo pide es no tener dolor, estar acompañado, no estar solo. Todo no lo hacen los medicamentos. Hay que acompañar, hay que cuidar, hay que atender, y eso es difícil, pero bueno, es una etapa más de la vida de las personas. Lo que pasa es que ahora pues no se habla de muerte, a los niños no se les lleva al cementerio, todas esas cosas. Ahora se celebra Halloween, se celebra las tonterías esas que se celebran, y la verdad, la muerte se lleva fuera de las casas, y cuanto menos mejor. Y al abuelo pues muchas veces sin querer se les está transmitiendo que es una carga.
Entonces, muchas veces el paciente pide la eutanasia para no ser carga para la familia, para no ser carga para los hijos, pero también hay que tener una reflexión. Es decir, tu padre también a ti te ayudó cuando eras niño y también te quitó pañales y también te alimentó y también... Pues es el reverso de la moneda, ¿eh? ¿Qué pasa? Que lo mismo es el encarnizamiento terapéutico, también es una mala praxis médica. ¿Por qué? Porque es cuando ves tú que el enfermo ya no tiene posibilidades de curarse ni posibilidades de sobrevivir ni de llevar una calidad de vida buena, pues es entonces ya esforzarte en aplicarle tratamientos que no van a servir para nada y nada más, o sea, como un conejillo de indias, ¿eh? Eso tampoco está bien y eso sería un encarnizamiento terapéutico. Es decir, tratar tratamientos peligrosos, tratamientos sin beneficio, tratamientos para mejorar la vida del paciente, sí, pero para prolongarla inútilmente con sufrimientos tal, eso también se puede rechazar y decir, bueno, vamos a ver, tenemos este tratamiento, pero bueno, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, ¿qué posibilidades tiene? Pues es riesgo. ¿Le va a merecer la pena? Pues eso también hay que plantearlo y hay que verlo. Por un lado está la eutanasia, por el otro lado está el encarnizamiento terapéutico, que es una mala práctica médica. Yo creo que el médico tiene que asesorar, tiene que curar cuando tiene que curar y cuando no puede curar porque no está en su mano, por el proceso de la enfermedad o por lo que sea, tiene que acompañar y hablar claro con el enfermo y decirle, mira, hasta aquí yo te he podido ayudar, te hemos puesto esto, y que el enfermo sea conocedor también de su propio final, para que el enfermo pueda también prepararse en esa etapa de la vida. La obstinación terapéutica no sirve para nada cuando los resultados que vas a tener son mínimos y sí que vas a hacer sufrir al paciente. Y es legítimo el rechazo del encarnizamiento terapéutico, que se llama distanausia, ese es un nombre, pero bueno, encarnizamiento terapéutico y hacer las cosas un poco por probar, eso tampoco tiene ninguna justificación. ¿Qué se debe de hacer? Yo creo que los medios deben de ser proporcionados a la situación dada. A lo mejor un enfermo ya que está muy terminal, que tiene 80 años y está muy malito, pues a lo mejor no se le debe poner unos tratamientos que sean arriesgados y a lo mejor con eso vaya a coger infecciones o vaya a coger otra cosa que sea peor. Entonces hay que hacer unos medios proporcionados a la situación dada. Para eso están los cuidados paliativos. Sin embargo, la alimentación al paciente, mientras que él pueda tragar o pueda tolerar el agua, el oxígeno, el acompañamiento, eso se debe dar hasta las etapas finales de la vida, hasta el último momento. Y también tenemos que pedir analgesia a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que darles opioides, hay que darles morfina. ¿Para qué? Para que tengan una buena calidad en las últimas etapas de la vida, y que si la persona tiene que estar sufriendo mucho, pues que sufra menos, y que esto es moralmente aceptable, es decir, bajar el dolor del paciente y que el paciente no sufra. Y aunque la muerte sea inminente, pues la alimentación, si es que puede alimentarse. A lo mejor luego ya le quitan la alimentación y solamente lo mantienen con goteros. Bueno, pues el agua, el oxígeno, todo esto, hasta que la muerte no sea inminente, esto no se para. Hubo una chica, Eluana Manglaro, me parece Wenglaro, que fue una chica que salió en Italia de una discoteca y se murió. O sea tuvo un accidente muy grave y estuvo bastante tiempo. Pues a esta chica se le retiró el agua, se le retiró la comida, se le retiró, hasta que se le provocó la muerte. Pues eso sería también una eutanasia, entre comillas, de omisión. O sea, no solamente darle para matar, sino también
pues no darle agua, no darle los mínimos cuidados. Bueno, pues como nos estamos poniendo muy tristes y no se trata de eso, el objetivo de los cuidados paliativos, ¿qué es? Pues el objetivo de los cuidados paliativos es ayudar y acompañar a una persona en el último tramo de la vida, ahorrándole el dolor lo máximo que se pueda, el sufrimiento y aportándole calidad de vida en esas etapas. Y yo creo que los médicos debemos estar para curar a los pacientes y si no podemos curarlos, al menos acompañarlos a bien morir. Entonces, los cuidados paliativos es como si dijéramos la otra cara de la eutanasia. Es decir, en los cuidados paliativos se contemplan 5 pasos, de que la muerte nos va a llegar a todos. Igual que nacemos, vamos a morir. Y que la muerte es una etapa de la vida. Y que todo no son medicinas. O sea, hay que consolar, hay que acompañar, a veces una caricia, a veces la mano del enfermo. Hay enfermos que están en las residencias y a lo mejor nadie se acuerda de irlos a ver. Pues todo eso, o sea, también es cuidar, aunque no sean medicinas. Que en el cuidado paliativo el enfermo es el principal protagonista, pero que también la familia es coprotagonista. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que a los enfermos se les da el alta al hospital y se ven desatendidos en casa y con una serie de cuidados que la familia no está preparada para ello. Ahora están las asistencias domiciliarias, que bueno, vienen de los ambulatorios o vienen de los hospitales, y entonces es un mitad de camino entre lo que es la casa y lo que es el hospital. Y administran fármacos, enseñan, también están las enfermeras domiciliarias que van y vigilan todo esto, y esto la verdad es que es de una gran ayuda. Pero yo creo que la familia también ahí, muchas veces la familia se ve sobrepasada. Entonces la familia tiene que jugar un papel en el cuidado paliativo importante, y que el trabajo paliativo es de equipo. O sea, en los cuidados paliativos no solamente es importante el médico, que es importante pues las enfermeras, es importante los fisios, los fisioterapeutas, y también hay que cuidar el aspecto espiritual de la persona, qué es lo que quiere. O sea, si a lo mejor la persona ha sido una persona creyente, pues a lo mejor facilitarle el que algún sacerdote vaya a verlo, que le administren la comunión. Si no es creyente, bueno, pues nada, pero que ahí el trabajo es importante, es un trabajo en equipo. El cuidado paliativo, no pensemos que solamente los cuidados paliativos tratan el dolor, tratan muchísimas cosas más, desde el dolor, desde la alimentación, desde los cambios posturales del paciente, desde administrarles a lo mejor unas camas antiúlceras, el saberle proteger los talones a una persona para que no se ulceren. Todas estas cosas son importantes. Decir también que la gente tiene mucho miedo a los opioides, y a veces en esas etapas de la vida hay que poner opioides. Ya decía Pío XII, el Papa, que era totalmente legal el empleo de estas medicinas, sobre todo para ayudar al enfermo en las últimas etapas, que era totalmente legal, aunque se acorte un poco la vida del paciente. Los cuidados paliativos también realizan un acompañamiento espiritual del paciente, si lo pide la familia o tal. Yo creo que si hay alguien que tenemos algún enfermo en las casas y decimos, bueno, pues mi padre o mi madre o mi hermano no puede asistir a misa, pues
que le lleven la comunión. A veces eso lo tenemos muy olvidado, que se confiese o que hable con el cura o con las personas, que también el descanso del alma es muy, muy importante. Y que los cuidados paliativos también se encargan de los familiares del enfermo. Bueno, las fases de los cuidados paliativos no empiezan ya en la sedación paliativa, que ya hemos dicho que la sedación paliativa era la etapa final de los cuidados paliativos y que no se tenía que confundir con la eutanasia. Pues la fase de los cuidados paliativos empieza con la fase oral, es decir, es importante decirle, bueno, pues a esta persona, mira, tú tienes esta enfermedad, este cáncer, por así decirlo, que es quizás la enfermedad más frecuente. Entonces decir, pues mira, se te ha puesto todo, se te ha puesto todos los tratamientos y hasta aquí hemos podido llegar. Bueno, pues a lo mejor hay que administrarles analgesia, hay que administrarles vitaminas, hay que administrarles iones, y todo eso, incluso nutrición. Es decir, mi familiar no come, pero necesita sonda, no necesita, pues a lo mejor si come poco, pues hay que hacer unos suplementos de farmacia, es decir, todo esto entraría dentro de los cuidados paliativos en una fase oral. Cuando ya es un momento ya más avanzado, pues ¿qué ocurre? Que la fase oral ya queda corta y a lo mejor en cuanto a los analgésicos se tiene que emplear la vía subcutánea. Ya conocen ya los parches estos de morfina que se le ponen a los pacientes, pues eso sería una fase subcutánea. A veces ya cuando esto avanza, pues están los infusores, que ahí son como una especie de goteritos donde el paciente, cuando tiene dolor, pues pulsa estos infusores y entonces ahí va analgesia. Bueno, pues todo esto lo pueden realizar los cuidados paliativos de la asistencia domiciliaria. Y cuando ya se han pasado todas estas fases, pues ya que el enfermo ya está, que ya no es subsidiario de ninguna de ellas, pues es la sedación paliativa. Todas estas fases se pueden realizar en el domicilio del paciente, incluso la sedación paliativa. ¿Y qué pasa con la sedación paliativa? Pues que sería la última de las fases ya finales de los cuidados paliativos, la cuarta fase, por así decirlo. Se emplea cuando han cuando han fracasado los demás tratamientos, por ejemplo. ¿Y cuándo se emplearía? Cuando ya ves que el enfermo ya ha agotado todos los tratamientos curables y el enfermo tiene, por ejemplo, está muy agitado o tiene un dolor muy severo o se está ahogando, pues esto es bastante desagradable para el paciente y para el familiar que lo está asistiendo. Pues entonces sería ya una valoración entre el médico, incluso el propio paciente lo puede pedir, o si está consciente, o bien los familiares. Entonces la sedación paliativa se tiene que pedir también el consentimiento del paciente para administrarla. ¿Y qué pasa? Que con eso lo que se acorta es un poco el sufrimiento del paciente y tiene una muerte digna. Pero no es ponerle esas dosis letales, sino simplemente, pues a lo mejor administrarle un poquito más de sedante para que el enfermo normalmente está un poquito inconsciente, le provocas un poco de sueño, pero él no se siente que se está ahogando o que se está hinchando, que está totalmente agitado. Bueno, los cuidados paliativos en España no existen en todas las comunidades, solamente existen en 9 comunidades de las 17 que hay, los cuidados paliativos. La especialidad, sin embargo, de cuidados paliativos no existe en el sistema MIR, que es el sistema en el cual los médicos hasta hoy pasamos un examen y entonces según la calificación pues podemos elegir qué tipo de especialidad hacer. Pues la de cuidados paliativos no existe y es algo que sí que se debería de meter en el sistema
sanitario español. Estos cuidados paliativos los están realizando anestesistas, los están realizando gente de UCI o incluso médicos de urgencias, pero como tal no existe, igual como por ejemplo ustedes hablan de un cirujano, por ejemplo, cardíaco o de un neurólogo, de un reumatólogo tal, como especialidad vía MIR, sin embargo, de cuidados paliativos, lo que piden las personas que están realizando los cuidados paliativos es que al menos salga al sistema público y la gente pueda formarse en esta especialidad tan necesaria. En los países en los que se ha legalizado la eutanasia se incrementaron las involuntarias. ¿Qué quiero decir? Que para hoy en España, para que te faciliten la eutanasia, la has de pedir tú. Pero en estos países donde ya está, por ejemplo, Holanda, Bélgica y tal, el número de eutanasias involuntarias, es decir, sin pedirlas el paciente, se están haciendo. Entonces, bueno, y España ocupa el 5.º lugar de Europa en el planteamiento de la eutanasia, después de los países como del Benelux, como Holanda, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, y España ocupa el 5.º lugar en donde se ha implantado la eutanasia. Y sin embargo ocupa el 31 lugar respecto a otros países en cuidados paliativos. O sea, yo creo que si las cosas son justas deberían de ser a la vez. Desarrollar una cosa y desarrollar otra. Lo que pasa es que la eutanasia es mucho más económica, es más barata. Y entonces, pues los cuidados paliativos para un enfermo de ELA en un hospital pues son 40.000 euros al año, mientras que una eutanasia, pues a lo mejor por unos cuantos 300, 400 euros pues se tiene. Y luego, ¿dónde se pueden realizar cuidados paliativos? Pues también en los domicilios, en consultas externas, por ejemplo, enfermos del cáncer van al hospital provincial a unas consultas externas y allí se les aplica cuidados paliativos, o también en los centros de día. Hay centros de día. Y luego están los hospitales, que pueden ser de la vía pública o de la vía privada, para hacer cuidados paliativos, o bien también residencias geriátricas, también se pueden impartir los cuidados paliativos. Bueno, aquí en Castellón, ¿dónde se pueden realizar los cuidados paliativos? Nosotros, como tal, no tenemos un hospital destinado a cuidados paliativos de por sí. O sea, los centros de cuidados paliativos pueden ser hospitales de cuidados paliativos de por sí, que hay muy poquitos en España. Hay uno en Madrid, no sé si en Málaga también lo hay. Hospitales de larga estancia donde se imparten o se aplican cuidados paliativos, por ejemplo, y luego hospitales de agudos. Ahora les explicaré. Los hospitales de larga estancia no son hospitales de cuidados paliativos, pero sí que tienen unas unidades que están ya para esos fines, para cuidados paliativos. Como un hospital de cuidados paliativos, en España sí que existe uno, que se llama Hospital de Cuidados La Laguna, en Madrid, y que se construyó en el 2002, en el barrio de La Latina, es un barrio de Madrid, y que fue unos terrenos donados por el Ayuntamiento de Madrid para crear y construir ese hospital de cuidados paliativos. Y es el segundo hospital más grande de Europa. Lo tenemos aquí en cuanto a camas. Parece que el primero está en Gran Bretaña. Es el primero de España y es un hospital en el cual los enfermos entran sin ánimo de lucro, no como si fuera de la Seguridad Social, es decir, no se paga, y está llevado por una fundación que es la Fundación Villanorte Laguna. Porque cuando me preparé esta charla vi que la mayoría de cuidados paliativos y que los enfermos, sobre todo los familiares de enfermos que habían tenido cuidados paliativos en el Hospital de La Laguna, pues todo lo ponían como muy bien. Y yo empecé a buscar ese Hospital de La Laguna, que lo promovía quien estaba.
Bueno, pues es una obra del Opus Dei. Y el acompañamiento espiritual de los enfermos que lo quieren lo lleva el Opus Dei. Es un hospital que está en Madrid y es un hospital que tiene centro de día, tiene hospitalización para estos enfermos, tiene también una residencia de mayores, hay atención para niños, pediátrica para niños con enfermedades raras, también se dan en este hospital. Y bueno, pues lo que pasa es que si estamos aquí, ¿cómo nos vamos a ir a Madrid? Pero bueno, que sabemos que dentro del país pues también existe. ¿Y dónde se pueden administrar cuidados paliativos en Castellón? Pues lo podemos realizar, pues ya lo hemos dicho, en domicilios con ayuda de las unidades de asistencia domiciliaria. Y si hablamos de hospitales, pues en el Hospital de la Magdalena, que ustedes lo conocen, no es un hospital de paliativos, es un hospital de larga estancia, porque ahí se hacen otras especialidades. Por ejemplo, se lleva a cabo rehabilitación para enfermos de daño cerebral, pero hay una unidad de hospital de larga estancia de cuidados paliativos. Además, también en el hospital provincial para pacientes oncológicos también está contemplado esto. Y luego, como hospitales de agudos, tenemos el Hospital General de Castellón y el Hospital de La Plana, que no son hospitales de larga estancia, son hospitales donde tú vas a diagnosticarte una enfermedad y una vez que te han diagnosticado y te han puesto el tratamiento, vas de alta. Pero no quiere decir que un enfermo, a lo mejor con esas insuficiencias cardíacas terminales y tal, pues cuando ingresan en esos hospitales, sobre todo si lo ha llevado el médico que está allí, pues un médico de cardiología, un médico renal, un médico tal, y ya está en sus fases terminales, no sé, los familiares pidan aplicar una sedación paliativa, y esto sería también contemplado como cuidados paliativos. En Toledo hay uno para parapléjicos. Para parapléjicos, sí. Y luego también en Valencia hay hospitales de larga estancia, que es el Hospital Moliner y el Hospital Padre Jofré, que son hospitales. Bueno, pues yo creo que sí que tenemos que, bueno, mi opinión es que tendremos que pedir más cuidados paliativos y ahora, bueno, ¿y esto qué podemos hacer? Ante esta ley de la eutanasia, bueno, pues podemos hacer un testamento, igual como los hijos, o sea, los padres cuando ya se hacen mayores dicen estos bienes para mi hijo, estos bienes para el otro, y van a un notario y hacen un testamento. También se puede hacer aquí un testamento vital. Y el testamento vital tiene distintos nombres. Se habla de certificado de últimas voluntades, según qué comunidades, o documento de voluntades anticipadas, o simplemente testamento vital. ¿Y ahí qué pasa? Pues ahí, cuando tú estás bien, dices, yo no quiero, si llego a estar en la última fase de mi vida, no quiero la eutanasia. Bueno, pues lo puedes pedir. O bien, pues si quieres la eutanasia, también lo puedes pedir. Entonces, debe de solicitarse con antelación a ese momento de la vida, ese testamento vital. Yo le pregunté a una amiga mía que tengo notaria si esto lo estaban pidiendo, y dice que no lo piden mucho, pero hay gente que lo está pidiendo cuando van a los notarios, gente que sí que lo que desea es una eutanasia y gente muy religiosa que lo que desea son los cuidados paliativos. Bueno, pues yo creo que lo debemos de pensar y que sobre todo a lo mejor es que no estábamos suficientemente informados de que esto existe ya, porque nos meten las cosas pero tampoco nos dan una información muchas veces para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, el Departamento de Sanidad, estoy hablando de los hospitales,
el Departamento de Sanidad dispone de un registro donde el certificado vital o de últimas voluntades puede ser consultado por los sanitarios, es decir, cuando tú haces este documento de voluntades anticipadas, esto se registra dentro de la historia clínica del paciente. Entonces, ahí tú pides lo que tú en tu día quieres tener derecho a que te hagan, a qué cuidados médicos quieres tener. Y eso se registra en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, en el que puede ser consultado desde cualquier otra comunidad o ciudad autónoma. Es un registro nacional porque pongamos que estamos aquí pero tenemos un accidente en Toledo. Entonces, si tú has hecho esto, tiene que estar comunicado, por lo menos dice aquí que se inscribe en el Registro Nacional de Instrucciones Previas para que pueda ser consultado desde cualquier otra comunidad o ciudad autónoma, esto en España. Y luego también, cuando tú presentas esto, también en la historia clínica del paciente se guarda ese documento. Y entonces, ¿dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer ante un notario, como cualquier otra escritura, y yo lo leí por internet, que normalmente decían que el precio era 60 euros. Pero será cuando tú ya llevas el documento muy hecho, porque yo le pregunté a esta notaria y me dijo que el coste de esto es sobre 200 a 250 euros. Y entonces, ahora os explicaré lo que hay. O bien, lo puedes hacer de forma gratuita en cualquier SAIP del Hospital Público de la Comunidad Valenciana. Entonces, tú ante un notario, pues te puedes redactar que tú quieres cuidados paliativos o tal, y entonces eso él te lo manda. O también puedes aplicar el registro, o sea, el testamento de últimas voluntades de la Conferencia Episcopal. Entonces, para solicitar, a ver qué hago. Recuerdo mañana. Igual como para solicitar la eutanasia tenías que ser mayor de edad, más de 18 años, estar mentalmente capacitado, pues para solicitar el testamento vital, que es lo que tú quieres que hagan contigo, los cuidados médicos que quieres que te administren sanitarios al final de tu vida, también tienes que ser mayor de edad, o también se contempla que seas un menor de edad emancipado, que seas mentalmente capaz y que tengas dos testigos en el cual no sea ni familiar ni sea ninguna persona que que vaya a tener un beneficio de eso. Entonces, os voy a decir lo que hay, los documentos que hay, que os los he dejado aquí. Este es el documento de la Conferencia Episcopal, en el cual os le he dejado a Encarnita un modelo, entonces en el cual dice: a mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico, lo que hace es que si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documento equivalente reconocido. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Y sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena. Pero desde la fe creo que se me abre el camino a la vida y no se acaba. Entonces, yo el que suscribe, pues lo pones aquí, fulanito de tal, de sexo, pues si es mujer, nacida con fecha tal, con el documento nacional de identidad, la tarjeta sanitaria también, nacionalidad y el número de teléfono, y manifiesta esto, que se tenga, o sea, con esta declaración
tú lo que estás diciendo es que no quieres, con de voluntades anticipadas, que no quieres la eutanasia. Entonces, imaginaros, se puede buscar a un representante, porque si tú, en el caso de que tengas una demencia, pues entonces tú tienes el representante que tú has firmado aquí, con tu representante, que te diga, no, esta señora tiene demencia, pero quiere que se le aplique los cuidados paliativos, y entonces él te representa. Y es distinto a los testigos. Los testigos simplemente están siendo testigos de que tú estás mentalmente capaz y tal. Es distinto el representante a los testigos. Entonces, aquí sería el del representante y aquí sería el de los testigos. Normalmente, en el de sanidad con 2 testigos es suficiente. Este es el de voluntades anticipadas, que se puede pedir ante el notario, porque yo creo que con a la Seguridad Social no se puede ir, porque el de la Seguridad Social tiene su propio documento, que es en el cual es igual. Lo que pasa que aquí te dice lo siguiente. Dice, según la ley del 28 de junio que les he explicado, es el documento de voluntades anticipadas, donde te pone todo lo igual, el encabezamiento y tal, pero aquí dice, declaro que este documento tenga la consideración formal de solicitar la prescripción de eutanasia. Entonces, aquí te dice, tal, si quieres la eutanasia, pues entonces firmas aquí un aspa. Si quieres donación de órganos, sí o no, esto en el de la Seguridad Social. Entonces, si quieres donación de órganos, ya les he dicho que es un proceso independientemente de la eutanasia, pero se puede al mismo tiempo decir sí o no. De momento, esta eutanasia para la prescripción de órganos tendría que ser una eutanasia en hospital. Quiero donar mi cuerpo a la ciencia, puedes decir sí o no. Lugar donde quiero que sea atendido para realizar la eutanasia, en mi domicilio, en el hospital o bien en la residencia geriátrica. Si quiero asistencia espiritual, sí o no, y qué tipo de asistencia espiritual quiero. Entonces yo le pregunté, porque el otro día tuvimos de la ley de la eutanasia, se habló en el Colegio de Médicos, y yo le dije, bueno, vamos a ver, ¿y por qué no se pone aquí cuidados paliativos como otra opción? Aquí, ¿no? Decir, bueno, yo no quiero eutanasia, yo quiero cuidados paliativos. Y me dijo que es que porque ya se sobreentendía. ¿Ustedes lo sobreentienden aquí? Entonces, yo le dije, pues hombre, cuidados paliativos se tendría que pedir igual, como habéis dicho, donación de órganos, tenía que pedirse todo esto y poner aquí cuidados paliativos. Pero resulta que nos han dejado una casilla. Entonces, en esa casilla sí que se puede pedir rechazo a la eutanasia y solo quiero cuidados paliativos. Entonces, luego, aquí, el nombramiento del representante y la aceptación, no tienes por qué tener un representante. Si lo quieres ya porque esto, una vez que lo entregas en el SAIP, en teoría va al registro y a la historia del paciente. Puedes tener el representante, lo que sí que es necesario es que tengas 2 testigos con el carnet de identidad y todo. Y entonces la Generalitat sí que dice que en cualquier SAIP esto es gratuito y entonces lo puedes ejecutar. Y entonces dice, consideramos que lo que necesitamos al final de la vida son buenos cuidados paliativos, igual que todo niño hoy en día tiene su pediatra de referencia. Eso dicen los paliativistas, ¿no? De la gente de cuidados paliativos, que igual que ahora no se nos ocurre a un niño no llevarlo al pediatra, y eso es algo que es una especialidad que ya se ha puesto y todo el mundo, hoy a nadie se le ocurre que a un nene no se le lleve al pediatra.
o tal, bueno, pues que sí, que pidamos los cuidados paliativos, que es un derecho. Bueno, en la ley de la eutanasia, cuando, por ejemplo, un enfermo ha decidido poner fin a su vida, además, o sea, en este caso, pues ya lo tiene registrado. Si llega el momento de mi enfermedad que ya está, bueno, pues te aplicarían la eutanasia. Esto ya es el consentimiento que tú has firmado. Pero si tú, por ejemplo, no has hecho este testamento vital y te encuentras así, pues entonces lo tienes que pedir por escrito, tienes que hablar con tu médico, el que tengas, tu médico responsable. El médico responsable te puede decir que sí o puede decir no, mira, búscate otro porque yo soy objetor de conciencia. Para ser objetor de conciencia lo tienes que tener en ese registro que os he dicho, el Colegio de Médicos o del Colegio de Médicos, o también en Consellería, que dice que eres objetor de conciencia en este caso. Pero pongamos que el enfermo, o sea, que el paciente dice que quiere la eutanasia, es mayor de edad, cumple todos los requisitos y tiene esa enfermedad, ¿no? Una enfermedad terminal. Entonces, si el médico dice que sí, el médico estudia ese caso y entonces a los 15 días vuelve otra vez, tiene que volver a pedir otra vez el consentimiento, o sea, el volver a pedir la eutanasia por una segunda vez. Entonces, ese médico responsable que te ha dicho que sí, que te va a acompañar, que es el médico que va a ejecutar el acto, tiene que hablar con un médico consultor. Y entre los dos analizar y estudiar el caso por el cual pides la eutanasia. En el caso de que sea favorable, se emite un informe. Ese informe luego se lleva a un comité de garantías que está, por ejemplo, en el Hospital General de Castellón existe, y entonces ahí está por médicos, también hay abogados, y entonces en el caso de que ya se hayan puesto a favor, o sea, tanto enfermo como los dos médicos, el representante y el consultor que han emitido el informe, lo valora ese comité. Y entonces el comité dice si sí o no. Entonces, si en el caso de que haya duda, según ellos han comentado, pues se rechaza la eutanasia por ellos. Pero en el caso de que esto vaya adelante, pues se vuelve a estudiar, y desde que el enfermo pide el ser eutanasiado pasan unos 35 a 40 días desde que se tienen que tramitar todos estos papeles, y entonces, bueno, pues ya se realiza la eutanasia en domicilio o en hospital o donde sea. Y bueno, eutanasia, pues yo digo, no, perdone, lo mío son cuidados paliativos y nada más. Todo lo que quiera. El incinerar